Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Como siempre, estamos con nuestra catequesis. Vamos entonces a aprender muchas cositas lindas, queridos niños. ¿Cuál es el tema del día de hoy, querida Vanessa? El tema del día de hoy es María, la Madre del Mesías. María, la Madre del Mesías. Y como siempre, nosotros nos enriquecemos, queridos chicos, desde la palabra de Dios. Como siempre escuchamos, porque desde ahí nosotros tenemos la fuente de la revelación de Dios que nos va enseñando. Y Jesús también en esta catequesis, desde la misma palabra de Dios, nos va enseñando y nos va diciendo este gran misterio de nuestra fe. Escuchamos con atención a nuestras compañeritas que nos leen la palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José, de la familia de David. La virgen se llamaba María. Llegó el ángel hasta ella y le dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». María quedó muy conmovida al oír estas palabras y se preguntaba qué significaría tal saludo. Pero el ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, al que pondrás el nombre de Jesús. Será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David. Gobernará por siempre al pueblo de Jacob y su reinado no terminará jamás». María entonces dijo al ángel: «¿Cómo puede ser eso si yo soy virgen?». Contestó el ángel: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel está esperando un hijo en su vejez, y aunque no podía tener familia, se encuentra ya en el sexto mes del embarazo. Para Dios nada es imposible», dijo María. «Yo soy la servidora del Señor, hágase en mí tal como has dicho». Después la dejó el ángel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y te alabamos siempre, Señor, después de escuchar tu palabra que nos habla siempre del misterio de la salvación. Con este tema tan importante, querida Vanessa, del día de hoy. María, la Madre del Mesías. María, la Madre del Salvador, la Madre del Mesías, del ungido enviado por Dios. Vamos a estar atentos, queridos chicos, porque nosotros tenemos que tener nuestros cuadernitos, tener algo para escribir, nuestra Biblia siempre, porque volvemos enseguida con nuestro programa. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes, ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Preparándome el camino para que Él entregue la sabiduría de la salvación a todo su pueblo. Él vendrá a visitarnos como lo hace el sol cuando sale. Zacarías dijo, como el sol cuando está a punto de salir.
Sí, eso es lo que dijo. Esa es la explicación. La estrella anuncia el final de la noche y el sol está a punto de salir. Para dar luz a aquellos que yacen en la oscuridad y en la sombra de la muerte, y guiar nuestros pies por el sendero de la paz. Puse por escrito el decreto para los que llegaron esta mañana. En nombre de César Augusto, emperador de Roma, un censo para las personas ha sido ordenado. Acérquense. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Josué de la tribu de Benjamín. ¿Usted tiene esposa? Sí. ¿Tiene hijos? Sí, 4. ¿En qué trabaja, señor? Soy un pastor. ¿Y dónde vive? En el desierto, al pie del monte Hebrón. ¿Viste, mujer? Tardamos exactamente la cantidad de tiempo que dije. Sí, Gesel. ¿Y sabes algo más? Si ellos me dejaran hacer el censo, contaría a todo el mundo en la mitad del tiempo. Bien, Gesel, ¿por qué no te contratas a ti mismo? Así contarías las palabras que decimos. Pero, ¿a dónde vas, mujer? Aquel hombre me dijo que lo encontraría aquí. Aquí estás, te devolveremos el burro. Que el Señor te pague. Y te bendiga a ti y a tu bebé. Siguiente. ¿Quién sigue? ¿Nombre? Yo soy José y vengo de Nazaret. Bueno, ¿qué tiene? ¿Ovejas? ¿Terrenos? ¿Burros? Soy carpintero y no tengo nada más que una tienda. Vamos, ven conmigo. Vete entonces, ya volverás. Disculpe, ¿hay un lugar donde alojarnos? Lo siento, no tengo espacio. Hay mucha gente por lo del censo. ¿Necesitas algo? Descansar. Venimos de Nazaret. Esperamos encontrar un lugar aquí. ¿Y tú? Mi nombre es Esther. Vengo de Idumea. Mi padre es un mercader y voy con él a Samaria. Lo siento, amigos. No hay espacio. ¿No hay espacio para nosotros y sí para ellos? No se meta en cosas que no le importan. Padre, ¿podrías dejar entrar a esa mujer y su esposo? Está embarazada. ¿Cuántas veces debo decírtelo? Preocúpate por ti y agradece que tenemos dónde pasar la noche. ¿Tiene un sitio para dormir esta noche? Mi esposa está en embarazo. Ni yo tengo espacio. ¿Podríamos pagar? Es que en realidad no tenemos espacio. De pronto podrían quedarse en el establo. No será tan cómodo adentro, pero nadie los echará. Pero... Por favor, José, todo estará bien. Vamos.
Por fin encontramos un lugar. ¿Estaremos bien aquí? Joaquín, ¿has visto a mi burro? No, no te preocupes. Ellos siempre vuelven. Vamos, siéntate aquí y disfruta la noche. Mira qué grande y brillante está esa estrella. ¿Cierto? Esa no es como las otras estrellas. Esa estrella. Esa es, y parece que estuviera colgando del cielo de Belén. Precisamente como ha sido escrito en los libros de los profetas. Mi abuelo siempre decía que estrellas así son señales del cielo. Oh, ¿qué significa todo eso? No teman, es una señal de gran gozo. Dinos, ¿quién eres tú? No teman, ya que el Salvador ha nacido hoy por ustedes en la ciudad de David. Sigan la luz de la estrella. Oye, abuelo, ¿qué estamos buscando? Un presagio, una señal. ¿De qué presagio estás hablando? El que dice que yo veré la promesa del Señor cumplida antes de que muera. Pero hemos ido a todos los lugares que nos han dicho. Necesitamos descansar y también comer algo. Josías, tienes razón, pero debemos seguir buscando. ¡Basta! Ustedes dos siempre están peleando. Josías, mira al cielo. Dime qué ves, Josías. Una estrella grande, abuelo. La más grande que jamás haya visto. Esa es la señal por la que hemos estado esperando. Apúrate, vamos. Espera, abuelo, te ayudaré. No necesito ayuda, solo quiero ver. Es una luz hermosa. Mira, mira esa luz. Miremos qué pasa. ¿Qué está pasando? María, te he traído un poco de sal. Gracias. Purificaremos a Jesús con esta sal. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? ¡Muévanse! ¡Permiso! ¡Déjenme ver! Un niño nació. Tendrá frío. Traeré unas mantas. ¡Rápido!
Es tan pequeño. ¿Cómo se llama? Se llama Jesús. Sé cómo tocarla. Entonces hazlo para Jesús. Ahora ya puedo ir en paz. Como me lo prometiste, he visto la salvación del Señor. Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a la gente que Él ama, ya que vendrán en paz a alabar a este niño. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús, con un tema muy importante. ¿Cuál es, Vanessa? El tema del día de hoy que estamos compartiendo con nuestros amiguitos. El tema del día de hoy es María, la madre del Mesías. María, la madre del Mesías. María, la madre de nuestro Salvador. Vamos a escuchar entonces ahora esta catequesis que nos propone en el día de hoy Jesús en este programa tan importante donde Él mismo nos va enseñando poco a poco lo que significa el misterio de nuestra propia salvación. Vamos a escuchar entonces a Vanessa que nos va a leer atentamente. ¿Qué significa cuando el ángel le dice: vas a quedar embarazada y darás a luz un hijo, al que pondrás por nombre Jesús? El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso tu hijo será santo y con razón lo llamarán Hijo de Dios. Muy bien, queridos chicos, se dan cuenta, con razón, dice, le van a llamar Hijo de Dios, porque ella será cubierta por la fuerza de Dios, la fuerza del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te cubrirá, dice, con su fuerza. Es decir, que el Espíritu Santo es entonces, queridos chicos, quien va a engendrar nada menos y nada más
a nuestro Salvador, a Jesús, en el seno de la Virgen María. Vamos a estar atentos y vamos a seguir escuchando algo más en esta catequesis. A la Virgen María se le revela que va a ser la madre del Mesías, el esperado de su pueblo durante siglos, y a quien ella misma anhela con todas las fuerzas de su ser. Y ella pregunta: ¿cómo va a ser eso si no tengo relaciones con ningún varón? El ángel le revela que será madre sin participación de varón. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. La sombra es signo de la presencia de Yahvé en el Antiguo Testamento. ¿Se dan cuenta, queridos chicos, entonces, cómo la Madre de Dios, la Virgencita, engendra a Jesús? Y esto es lo que escuchamos nosotros en el Evangelio de San Lucas, cuando el ángel le dice: el Espíritu Santo, querida María, te va a engendrar, porque ella le dice: Señor, pero yo no tengo ninguna relación con ningún hombre, ¿cómo voy a tener un hijo? Pero le dice: no te preocupes, porque es el Espíritu Santo, es decir, la sombra de Dios, la fuerza de Dios, el Espíritu de Dios, quien va a engendrar a Jesús en el seno de la Virgen María. Vamos a seguir escuchando un poquitito más nuestra catequesis. El poder de Dios es supremo para actuar en la creación. Él puede suspender las leyes sin violarlas, para manifestar su amor a los hombres. Así es como se produce el misterio más grande de la humanidad, la encarnación del Hijo de Dios. En el vientre de la Virgen María comienza a hacerse realidad el Dios con nosotros. Ella es la morada de Dios. María fue virgen al concebir a su Hijo, virgen durante el embarazo, virgen en el parto, virgen siempre. Qué bien, queridos chicos, lo que hoy nos propone esta catequesis. María, que engendra en su seno virginal, y por eso es la Virgen María, porque es la fuerza de Dios quien engendra en su seno, y por eso entonces será llamada la Madre de Dios. La Madre de Dios, porque es Dios quien entra y toma el cuerpo de María y ahí engendra nada más y nada menos que a su propio Hijo Jesús. Y por eso ella será llamada la Madre de Dios. Qué lindo que es que vayamos aprendiendo, queridos chicos, que vayamos conociendo cada vez más este misterio tan grande y tan lindo que el Señor nos regala. Y así, queridos chicos, estén muy atentos porque nosotros vamos a volver enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra de Dios que viene a nuestro encuentro, que nos regala lo más lindo, que nos regala siempre aquello que nosotros tenemos que llevar en el corazón para comprometernos cada vez más con Él. Estamos leyendo del libro de Josué, capítulo 3, 7 al 10a y luego 13, 17. Leitmotiv, idea central: el arca pasará el Jordán. Nos dice entonces el libro de Josué. En aquellos días el Señor dijo a Josué: hoy empezaré a engrandecerte ante todo Israel, para que vean que estoy contigo como estuve con Moisés. Josué dijo a los israelitas: acérquense aquí a escuchar las palabras del Señor. Y dijo Josué: así conocerán que un Dios vivo está en medio de ustedes. Miren, el arca de la alianza del dueño de toda la tierra va a pasar el Jordán delante de ustedes. Y al llegar al Jordán, en cuanto se mojaron los pies en el agua, el Jordán va hasta los bordes todo el tiempo de la cosecha. El agua que venía de arriba se detuvo, creció formando un embalse que llegaba muy lejos. Y así sigue entonces este cruce, digamos, del río Jordán. Pero esto significa, queridos hermanos, como en la introducción nos dice este capítulo de Josué, la presencia de Dios
Es Dios el que dirige nuestra historia. Pero en la medida en que nosotros escuchamos, a Josué Goñe Moya lleva tendo taisharamo, la Iñanguirucuera, todo el pueblo que le está siguiendo. Se pone entonces ahí al frente, toca, dice, en cuanto toca el río Jordán, las aguas del río Jordán, ellas se van dividiendo. Y lo más importante, dice, que van formando muros. Nos vuelve a recordar el episodio, esa historia y esa intervención de Dios en la historia del hombre, al pasar el río, o mejor dicho, el Mar Rojo. Aquí el río Jordán también vuelve a repetirse. Es decir, que en nuestra propia historia se van repitiendo las acciones y las hazañas de Dios en la medida en que el pueblo responde a Dios. Hoy podemos decir que se vuelve a repetir en nuestra historia. Podemos atravesar el Mar Rojo, podemos atravesar el río Jordán en la medida en que escuchamos a Dios, en la medida en que escuchamos a su enviado Josué y en la medida en que nos esforzamos en cumplir su voluntad. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y ahora con este momento de las preguntitas. Y atiendan, porque la primera preguntita es esto. ¿Qué significa, queridos niños, que la Virgen va a quedar embarazada y que será la madre de Jesús? Significa que el Espíritu Santo descenderá sobre ella y el poder del Altísimo la cubrirá con su sombra. Muy bien, queridos chicos, entonces el Espíritu Santo es quien le va a cubrir a María y eso significa la misma presencia de Dios. Y ahora justamente viene esta segunda preguntita. ¿Qué significa en el Antiguo Testamento? ¿Qué significa en la Biblia, queridos chicos, la presencia de Dios a través de la sombra? ¿Qué significa entonces la sombra en el Antiguo Testamento? La sombra en el Antiguo Testamento es signo de la presencia de Yahvé. Muy bien, queridos chicos, se dan cuenta y por eso le dice, Dios, el Espíritu Santo, te cubrirá con su sombra. Te cubrirá con su sombra, queridos chicos. Esa es la presencia de Yahvé en el Antiguo Testamento. Significa que Dios entonces engendra en el seno de la Virgen María, nada más y nada menos que a su Hijo Jesús. Y ahora atención, porque viene la tercera preguntita y a ver si ustedes, queridos niños, me pueden responder. ¿Dios puede, queridos chicos, suspender las leyes de la naturaleza para manifestar su amor a los hombres? El poder de Dios es supremo para actuar en la creación. Él puede suspender las leyes para manifestar su amor a los hombres. Muy bien, se dan cuenta, queridos chicos, quiere decir que Dios puede suspender las leyes de la misma naturaleza, porque si Él es Dios, Dios actúa como Dios. Y aquí entonces ha elegido a la Virgen María justamente y la cubre, dice, con su sombra. La fuerza de Dios que actúa entonces en el seno de la Virgen y así nace, se engendra el Hijo de Dios. Muy bien, queridos chicos, vamos concluyendo por el día de hoy. Vamos a pedirle, vamos a poner así nuestras manos elevadas a Dios pidiendo su protección. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, queridos chicos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos niños, con nuestro programa Aprendiendo con Jesús.